Un cordial saludo para todos y para todas. Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. En esta oportunidad para hablar sobre un tema que está de moda y es la espiritualidad y sobre todo la espiritualidad en las redes sociales. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene que un contenido tan sensible y tan relevante como el de la espiritualidad esté siendo difundido por las redes sociales? Bien, yo creo que aquí enfrentamos una paradoja. Esto tiene tanto de bueno como de riesgoso y esto es lo que vamos a hablar en este video. Lo importante es que a partir de la pandemia, quizás digamos sea el último momento de inflexión histórica en la que hemos tenido digamos una cierta apertura y una cierta capacidad de levantar el velo para hablar sobre la espiritualidad. Hoy en día es más frecuente escuchar a las personas y sobre todo una de las promesas de la pandemia era que después de ella como evidencia y como condición en la que hemos estado en la inminencia de la desaparición a partir, digamos, de la presencia de un virus que nos pueda llevar a la devastación humana. La condición era que después de eso, normalmente la humanidad salía, digamos, con una reflexión mucho más espiritual, como con una sensibilidad por la espiritualidad que en efecto así ha sido en gran parte. No totalmente y no tanto quizás como lo pronosticaron algunos, pero sí hubo una cierta sensibilidad y eso permitió que el tema de la espiritualidad se colocara en la agenda pública, se levantara un poco el velo y se terminara de generar un proceso que ya había venido aconteciendo más o menos desde 1970 y era el proceso de secularización de la espiritualidad. Es decir, la experiencia espiritual comienza a ser pensada por fuera de la religión, una especie, digamos, de religión que este autor, que es Vicente Merlo, nos va a decir, se trata de la experiencia de una espiritualidad transreligiosa, una espiritualidad que se vive como experiencia personal más allá de la religión y eso creo, digamos, que ha sido lo que estamos presenciando y comenzando a experimentar cada vez más después de la pandemia. Y eso está muy bien, levantar el velo, colocar en la agenda pública el tema de la espiritualidad, colocar como punto de debate y de disertación, también digamos de deliberación pública el tema de lo trascendental, es sin duda una ventaja para los seres humanos porque si bien hemos ganado mucho en la comprensión de cómo somos como seres humanos, qué nos constituye, yo creo que habíamos hecho mucho énfasis en la dimensión física y en la dimensión mental. Y de hecho la medicina y la psicología se han concentrado mucho en esas dos dimensiones, como digamos teníamos una dimensión física, nuestro cuerpo biológico, y una dimensión mental que constituye nuestra dimensión emocional y nuestra dimensión cognitiva, pero falta, digamos, un tercer elemento, una tercera pata de la mesa, si lo podemos decir así, o un tercer elemento de esos, digamos, de ese nudo, que podría ser, digamos, la dimensión espiritual, la pregunta por lo trascendente, esa pregunta por una vida que, digamos, esté fundamentada en un propósito más allá de las condiciones inmediatas que tenemos de la supervivencia o de la resolución de los asuntos ligados a nuestro ego. Y esa condición trascendental que nos pone en un sentido de propósito último, más elevado, era un tema del que poco se hablaba, ni en la medicina ni en la psicología, y en general ha sido un tema poco tratado en estos ámbitos o maltratado, también hay que decirlo. El problema, digamos, de la espiritualidad ha sido que generalmente lo hemos dejado como un tema que le pertenece exclusivamente al ámbito de la teología o al ámbito de las religiones. Y eso no es necesariamente así. La espiritualidad es una experiencia humana que nos atraviesa desde siempre, que siempre ha estado presente en nuestra condición como seres humanos, que más bien por un efecto de la imposición del paradigma racionalista, materialista, científico de origen newtoniano, cartesiano, baconiano, pues quedó segregada, quedó proscrita y quedó colocada en un segundo plano, aislada, digamos, de la posibilidad de ser comprendida como una dimensión humana también relevante y también con efectos sobre nuestra salud. Nuestra salud no solamente es nuestra salud física y mental, sino también nuestra salud espiritual y nuestra inteligencia, si queremos decir, no solamente es una inteligencia emocional, sino también una inteligencia espiritual, ser capaz de adaptarnos, ¿cierto? Y ser capaz de superar las dimensiones o las exigencias, los desafíos que nos impone la dimensión trascendental de nuestra existencia. Así que yo creo que a pesar de que en psicología, por ejemplo, hay una psicología que es la psicología transpersonal, que es la primera psicología que a partir de 1969
comienza, digamos, a pensar el problema de lo espiritual y coloca lo espiritual como un elemento, digamos, crucial, como su objeto de estudio, las experiencias de la conciencia expandida, digamos, de las vivencias espirituales, como una espiritualidad personalizada, comienzan a ser el objeto de estudio de esta psicología, pues esta psicología no es dominante, y de todas maneras, fuerzas psicológicas como la psicología cognitiva, como el psicoanálisis han seguido siendo muy dominantes, y en ellos esa dimensión ha sido generalmente excluida, no absolutamente, porque por ejemplo hoy en día podemos ver que hay psicología cognitiva que se preocupa por la dimensión espiritual, incluso hace alusión a ella. Por ejemplo, hoy está de moda el mindfulness, la experiencia plena, ¿cierto? Y todas estas cosas, digamos, que tienen que ver con la dimensión espiritual, y la psicología positiva ha ayudado mucho a upar, digamos, esos temas en el campo de la psicología cognitiva. También en el psicoanálisis hay, digamos, quienes se han preocupado por esta reflexión, Néstor Brownstein, Jana Luz, el propio Lacan, ¿cierto? Y Freud hablaron de esta dimensión sin ninguna duda, pero digamos son temas que fueron residuales hasta cierto punto. Hay poca literatura desarrollada en eso, y el problema es que ante un paradigma dominante de origen, digamos, mecanicista, newtoniano y muy racionalista y muy antropocéntrico, la condición de la espiritualidad tendió a ser menospreciada y fue más bien proscrita bajo una insignia de esoterismo o de paranormalidad. Y yo creo que hoy en día lo que está generando este discurso de la espiritualidad en las redes sociales es que estamos llegando a un momento en el que podemos desparanormalizar la experiencia espiritual, podemos desesoterizar la experiencia espiritual, y yo creo que eso conviene mucho porque es una dimensión que también nos constituye. Ingresar la dimensión espiritual hoy en día como parte de nuestra humanidad es tener una visión más completa, más holística de cómo estamos realmente constituidos, y lo espiritual sin duda es una parte relevante de eso que define nuestra condición en este mundo. Así que yo creo que hay una ventaja de que la espiritualidad esté, digamos, siendo difundida en las redes sociales, y es que se ha levantado el velo y hemos podido comenzar a hablar más tranquilamente, más abiertamente sobre esta dimensión. Hay mucha inquietud, digámoslo de esta manera, como lo dice Borja Vilaseca, que además tiene este libro que también le recomiendo, Las casualidades no existen. Un tema que me parece interesante porque el subtítulo es La espiritualidad para escépticos. Un tema de alguien que se ha encargado de reconocer y de hablar sobre este tema en el sentido de poder reconocer que hay un boom de la espiritualidad y que hay una sed de conocimiento sobre lo espiritual. Yo creo que esa ambición de conocimiento, esa necesidad de saber, esa necesidad de entrar en contacto con esos contenidos, ahora está facilitado por las redes sociales, y esa es una ventaja. Creo que hoy podemos aprender de muchas cosas, saber de muchos temas, aproximarnos muchos autores. Por ejemplo, yo hoy en día tengo la posibilidad de frecuentar autores que me enseñan cosas sobre espiritualidad, física cuántica, parapsicología experimental, procesos relacionados con terapéuticas alternativas como el Reiki, los registros akáshicos, en fin, una serie de cosas que podríamos denominar una serie de tecnologías espirituales que sirven para, digamos, fortalecer y desarrollarnos en esa dimensión de nuestro ser, en nuestra dimensión espiritual, pero que había un cierto velo. Antes era muy difícil, por ejemplo, conseguir material sobre qué era el Reiki, cómo se hacía, sobre registros akáshicos. Hoy en día uno puede reconstruir, por ejemplo, la historia de una terapéutica que es muy interesante y altamente, digamos, frecuentada por las personas, y con eficacia, como son los registros akáshicos, y esa experiencia, digamos, puede ser conocida a partir de YouTube. Hay muchos canales de YouTube y mucha gente en YouTube que está hablando de esto, y es interesante. Así que yo creo que hoy tenemos la posibilidad de aprender más, de poder colocar sobre la mesa más abiertamente el tema de la espiritualidad, de acercarnos a contenidos, de satisfacer nuestra necesidad de acercarnos a esta dimensión nuestra y a los contenidos que tienen que ver con ella. La espiritualidad como una experiencia de encontrar una vida con propósito, de encontrar un sentido último, de expandir nuestra conciencia, de transformarnos y evolucionar en la conciencia más allá de nuestro ego, más allá de nuestra condición personal, en ese sentido transpersonal. Creo que es una cosa posible hoy, y eso hay que agradecérselo en parte a las redes sociales, en parte que ahí está ese contenido hecho por gente súper experta. Hay canales muy valiosos. Hay de hecho digamos, una plataforma en streaming que es Gaia. Yo digo que Gaia es el Netflix de la conciencia. Yo no saben todo el material interesante hecho por súper expertos, por gente doctora en diferentes áreas de la medicina, la psicología, la psiquiatría, hablando de cosas interesantes, antropólogos, historiadores, personas que tienen, digamos, esas capacidades de la mediunidad, de la canalización, de la atención, digamos, de personas que requieren registros akáshicos o terapeutas,
digamos, alternativos que hacen cosas muy interesantes por la sanación y la transformación de los seres humanos y que ayudan y que hoy tenemos la posibilidad de acceder a ese material. Por ejemplo, hay gente que habla sobre la relación entre física cuántica y espiritualidad. Hay canales especializados, hay gente que hace videos especializados de muy buena formación, gente con formación académica de alto nivel que puede explicar esa relación y que puede dar cuenta de ella. Y ahí está la posibilidad de aprender de eso de mano de expertos, de gente seria, muy bien formada, que está transmitiendo información relevante, significativa y muy interesante sobre el tema de la espiritualidad. Pero hay un reverso, ¿cierto? Hay riesgos también. Los riesgos es que también estamos expuestos a que mucha gente que no ve sino en eso la oportunidad de monetizar, la oportunidad, digamos, de ganar dinero, pues dice cosas que no son ciertas, no tiene fundamentación, son unos charlatanes, son unos manipuladores que no están buscando sino la oportunidad de quitarle algunos centavos a las personas y les dicen cosas que no son ciertas. Además, por ejemplo, exponen cosas que pueden llegar a ser peligrosas, como por ejemplo algunos rituales para manipulación energética. Entonces te amarramos la pareja, entonces te decimos cómo vuelve el hombre o la mujer que se fue de tu vida, cómo, digamos, puede llegar a producirle el mal a otro, por ejemplo, a partir de un ritual de manipulación energética que en efecto, digamos, funciona, y todas estas cosas, digamos, pasan por la red social también, por las redes sociales, por YouTube, por Instagram. Uno puede ver gente que ofrece los servicios, por ejemplo, de hacer trabajos, digamos, de brujería para los otros. Y eso también es parte, digamos, de la espiritualidad. La espiritualidad tiene que ver con nuestra dimensión energética y tiene que ver con la posibilidad que tenemos de también, digamos, ingresar en dimensiones de la experiencia humana que generalmente la ciencia ortodoxa no reconoce, pero no que porque no la reconozca la ciencia no existan y no tengan efectos. Lo que pasa es que la ciencia allí no tiene cómo explicarla, lo que no significa que no existan verdaderamente esas experiencias y que la gente no lo haga y que tenga más efectos a veces negativos, peligrosos sobre gente, digamos, en relación con su salud y su posibilidad de estar, digamos, estables, estabilizados en su condición energética o también su estabilidad a nivel emocional. Y esto, digamos, ahí es un riesgo, porque entonces se ofrecen muchos servicios por parte de gente inescrupulosa, charlatanes, ventajosos, que dicen cosas que además cobran a veces o muy barato y trivializan el asunto, o muy caro, y entonces ponen a la gente en la condición de la necesidad de algún servicio de ellos, pero también, digamos, se aprovechan de la necesidad y les cobran carísimo por estos servicios, lo cual entonces indica que tenemos una posibilidad de acceder a una mayor información y a una mayor posibilidad de servicios derivados, digamos, de esta dimensión de lo humano, que es lo espiritual, pero también estamos más expuestos a ser engañados, a ser manipulados, a ser, digamos, superados en nuestra buena fe, traicionados en nuestra buena fe, por ejemplo, cuando nos acercamos a gente que no sabemos quién es, y esto nos obliga entonces a nosotros a tener un mayor cuidado, a no ser tan ingenuos de acerca de lo que estamos viendo, a confirmar esas fuentes, a triangular esa información con otra información, y nunca una información sobre esto que puede ser interesante superará la posibilidad de hacer un buen curso, un curso formal o un curso, digamos, muy bien administrado por parte de un experto confiable. Tampoco va a superar la posibilidad, digamos, de que tengamos que ir con un especialista en estas, digamos, en estas terapias, en estas técnicas, que realmente sepa, por ejemplo, lo que tiene que ver con, por ejemplo, unas técnicas de respiración heliotrópica, registros akáshicos, reiki, terapias, digamos, alternativas energéticas que son realmente muy útiles, pero que en manos de un inescrupuloso pueden ser realmente muy peligrosas, ¿cierto? Y dañar a las personas, una cosa que uno esperaría que no pasara precisamente porque se trata de la dimensión espiritual. Pero esto ocurre, entonces esto nos obliga a tener una alfabetización digital crítica sobre lo que está siendo difundido en las redes sociales, el contenido que se difunde respecto de este tema de la espiritualidad. Hoy en día incluso esto está tan en boom que ahí ya uno ya ve en YouTube, por ejemplo, gente que está hablando del marketing espiritual, de cómo poder hacer mejor marketing de las cosas espirituales, porque realmente es una necesidad, digamos, sentida, y hay un nicho allí de mercado también, hay que decirlo. Esto es un servicio que se puede prestar. Los terapeutas son, cierto, personas que compran y venden servicios en estas redes sociales sobre eso que ellos hacen, en lo que son expertos. Otros son con gratuidad, por ejemplo, hay canales de YouTube súper interesantes donde uno puede escuchar gente muy experta hablando de estos temas. Por ejemplo, hay un canal interesantísimo que se llama Somos Alma, que es orientado desde España y está afiliado, está ligado con un máster sobre terapias holísticas. Ahí hay gente muy experta, muy interesante, y bueno, muchos otros que hacen trabajos muy interesantes al rostro de contenido que vale la pena seguir, pero también tenemos que tener el cuidado de hacerle un seguimiento, de
hacerle una valoración, de críticamente mirarlo, de saber si están dando información confiable y por parte de personas expertas, también digamos bien formadas, que nos inspiren esa confianza en que su contenido es de valor. Así que tenemos hoy en día una dimensión paradójica en relación con la espiritualidad y su presencia en las redes sociales. Por un lado, es una gran oportunidad que tenemos de acercarnos al contenido sobre una dimensión de lo humano que ha sido generalmente más bien proscrita, pero que ahorita podemos por fortuna hablar más en público y acercarnos más a ella y a los contenidos tan interesantes que sobre esta dimensión se revelan, pero también tenemos el riesgo de ser expuestos a gente inescrupulosa que podría aprovecharse de nuestra buena fe y terminar, digamos, vendiéndonos humo alrededor de un tema que no deja de ser interesante, que genera mucha curiosidad y que genera mucho interés. Así que mi invitación es a que se aproximen a los contenidos, pero con una visión crítica, una visión, digamos, de cuidado en relación con a quién están consumiendo, qué están consumiendo, con qué propósito, y seguramente van a poder sacarle lo mejor del partido a la presencia del contenido de lo espiritual o solo espiritual en las redes sociales y estar advertidos de los riesgos y los peligros que esto tiene, digamos, como son el asunto de ser manipulados, de ser engañados y también de ser un contenido que termina siendo trivializado y banalizado por parte de gente inescrupulosa. Ahora bien, inescrupulosos, ventajistas y charlatanes las hay en todas las profesiones. Eso no puede ser un argumento para descalificar la espiritualidad. Yo encuentro que mucha gente lo primero que dice, por ejemplo, cuando uno le habla sobre una terapéutica alternativa, es que, eso es charlatanería, es que hay muchos charlatanes. Y yo digo, bueno, si el argumento para descalificarla es que hay charlatanes, bueno, en psicología hay charlatanes, en medicina hay charlatanes, en derecho hay charlatanes, en todas las profesiones hay charlatanes. Es decir, la charlatanería no puede ser un argumento para descalificar un contenido de valor. Yo entiendo que el paradigma dominante religioso, católico, vaticanista o evangélico o el que sea, y también el paradigma, digamos, científico, newtoniano, cartesiano, racionalista y materialista, puede ser, digamos, que impongan un bloqueo para la posibilidad de que esa experiencia sea una experiencia posible, una experiencia digna de estudio y de aproximación. Pero superados esos límites, esas críticas, creo que podemos tener hoy la posibilidad de hablar de la espiritualidad como una experiencia personal, como una dimensión de lo humano constitutiva e importante, y que hoy tenemos la fortuna de que en las redes sociales se puede acceder a contenido muy interesante de alto valor que nos puede ayudar a entender mejor esa dimensión que nos constituye como seres humanos holísticamente. Bien, si te interesó este contenido, te invito a que lo compartas, a que le des like, a que te suscribas a mi canal. Recuerda que te he recomendado estos dos libros que son de mucho interés. Borja Vilaseca, Las casualidades no existen, Espiritualidad para escépticos. Este es para que vean bien la carátula, ahí está disponible para ustedes, lo pueden conseguir muy fácilmente. Y de Vicente Merlo, quizás el filósofo transpersonal en español más conocido, que tiene este libro que se llama Espiritualidad transreligiosa, cuyo subtítulo es Sabiduría Oriental y Pensamiento Integral. Dos referencias nomás de todo lo que hay disponible hoy en día, por fortuna, para que sigamos aprendiendo de la dimensión que también nos constituye, que es la dimensión de lo trascendental, la dimensión de el propósito y el sentido de la vida último, que también nos define y además nos hace experimentar este paso por la tierra de manera más satisfactoria. Bien, si te interesó esto, recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en TikTok, y ahí tendré más contenido de valor para ustedes. No olviden suscribirse, seguirme en las redes sociales y recomendar el contenido.